otra mujer que estuvo en la mesa de las que sobran justo antes de que viniera esta elección que la tiene ahora como presidenta del Partido Socialista, es Paulina Bodanovich, la nueva presidenta del Partido Socialista que está esta mañana con nosotros para comentar algunas cosas. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contenta, con harta ¿Contenta? pega. Bueno, sí. Así llegaste y dijiste, no, abrumadora. Así es. No, no, pero cuéntanos cómo fue eso de la elección, si estás... celebremos un poco, pues, cómo se debe. Sí, bueno, yo creo que es importante relevar la gran votación que yo tuve a lo largo del país. Tuve prácticamente el 25% de los votos eh, en mí, digamos. Entonces, habiendo una gran cantidad de candidatos y candidatas. Por lo tanto, lo primero, agradecer a quienes han confiado en mí, que ven un nuevo estilo de hacer las cosas, más cercano, conversando con la gente. Yo siempre he sido militante de base de mi comunal de Ñuñoa. De hecho, nos conocemos con la Ale, hemos Sí, estado en actividades sociales. Entonces, creo que no es solo relevante el hecho de que llegue yo por ser mujer, que también hay que importante. mencionarlo, que no nos es fácil a las mujeres ocupar espacios de poder, tanto en las empresas, en el Poder Judicial, los directores de colegios siempre generalmente son más hombres que mujeres, y así vamos viendo que mientras más alto el cargo, menos mujeres hay. Pero también yo creo que es relevante que yo sea una militante de base, como digo, no soy una persona que venga de cargo, si bien los ejercí en el gobierno de la presidenta Bachelet, solamente en ese gobierno. Entonces creo que la sensibilidad con que llego es distinta. Llego a reconstruir mucho la red social de nuestro partido. Ese es mi objetivo en lo interno. Y obviamente para afuera vamos a estar con todo, con el apruebo, como lo dije el otro día, también trabajando lealmente con el gobierno, y eso forma parte de lo que se ha venido haciendo desde el partido. Y eso forma parte también, me imagino, porque por esa gran votación que sacaste de las bases del Partido Socialista, que las bases del Partido Socialista están con esa idea, que el partido debe ser un partido que se la juegue por el apruebo, debe ser un partido que se la juegue por las transformaciones. Así es. Nuestras bases, bueno, yo recorrí todo Chile prácticamente, solo no pude ir a las regiones extremas, Arica y a Magallanes, pero todo el resto del país viajé en mi auto, conversé con gente en todas las ciudades, pueblos, localidades, y la verdad es que hay mucho ánimo por los cambios. Los cambios tienen distintos nombres, tienen nombres en la Constitución, hay cosas legales, también hay cambios culturales que tenemos que empujar, porque no todo es cambio legal. Yo los estaba escuchando a ustedes, y esto de que nos pongan en disputa entre los buenos y los malos, entre quienes estamos por compartir o por un Estado más solidario versus el individualismo. Eso es un cambio cultural. No se pone solo en la Constitución. Cuando tú pones que el Estado es un Estado social, un Estado solidario, es letra, es papel. Lo tenemos que hacer carne, lo tenemos que internalizar y entender que el país es uno, que estamos inmersos en el mundo además, porque muchos de los problemas que hoy día tenemos vienen del cambio climático, vienen del poco cariño que tenemos por el mundo Medio entero, ambiente, claro. por el poco cuidado del medio ambiente. Entonces, no, y con la pandemia también vimos lo mismo, no sacamos nada con que se vacunara todo Chile si había países que no tenían vacunas. O sea, la solidaridad ya no es solamente un valor, un ideal, sino que es absolutamente necesaria para que sobrevivamos hasta como especie. ¿Ah? Tal cual, es Sí. muy cierto. Sí, hola, presidenta. No, o Hola. voy a empezar diciendo que yo comparto con usted completamente esa preocupación del tema del cambio en papel. Y eso yo empecé cuando el debate acerca de la posibilidad de una nueva constitución, cuando estaban en la campaña de plebiscito de entrada, diciendo, ojo, que acá el cambio de la constitución o tener una nueva constitución no es la meta. Es un medio para conseguir otra cosa, porque yo tenía siempre el fantasma de la letra muerta.
de cambios en el papel, porque América Latina está lleno de países que tienen constituciones súper bonitas, largas y poéticas. La gente vive privada de los mismos derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, es muy cierto lo que dice acerca del riesgo de eso. Entonces, sí hay un cambio cultural que hay que hacer, pero los cambios legales facilitan los cambios culturales. Eso lo sabemos todos los que somos profesores, por ejemplo, porque al final si uno trata a un estudiante como una persona que va a comportarse mal, una persona que uno tiene que callar, silenciar, controlar, es muy diferente que si uno trata a un estudiante como alguien cuya opinión le interesa a uno. Si uno pregunta y uno genera un ambiente colaborativo donde uno quiere escuchar a los estudiantes, eso genera otra actitud de ellos, cosas que también pasan en las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Que al final si hay una actitud colaborativa con los trabajadores, cambia la actitud en ellos. Entonces, acá hay un espacio para cambios legales para promover ese cambio cultural. Ahí quería preguntar que la impresión que se da de la ciudadanía es que hay una división entre las bases del Partido Socialista y sus así llamadas cúpulas que no están tan de acuerdo con los cambios legislativos para transformar la cultura. Como el fin del Senado, por ejemplo. Por ejemplo, donde han habido senadores socialistas jugando muy fuertemente en contra de los cambios. Lo concreto es que nosotros el día sábado, cuando asumimos esta nueva dirección, conmigo como presidenta, dimos unos lineamientos políticos que fueron aprobados por unanimidad de los participantes a nuestro comité central, que son 110 miembros de regiones y también de Santiago. Por lo tanto, ahí se aprobó 2 votos políticos que yo propuse. Uno que es relacionado al apoyo al gobierno, a mantener nuestros cuadros técnicos, políticos trabajando fuertemente por los distintos cambios legislativos también que hay que hacer, o apoyos legislativos como por ejemplo el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que creemos que no siendo la solución, porque a nadie le gusta militarizar el país, es necesario en estos momentos. Y el otro voto político que se aprobó fue en relación a la nueva constitución. Y yo dije, apruebo sin vacilaciones. Esa es la postura del Partido Socialista. Por supuesto, es una línea política que como directiva nosotros damos, pero también hay voces disonantes. El Partido Socialista se ha caracterizado durante su historia por permitir tener distintas opiniones y nosotros no vamos a estar, digamos, persiguiendo a quienes tengan otra opinión. Los senadores, por ejemplo, han manifestado su preocupación porque estiman que la nueva Cámara de las Regiones no es un suficiente contrapeso de la Cámara de Diputados, pero eso no significa que vayan a votar rechazo. Lo ha dicho el propio Fidel Espinosa, que es el senador más crítico que creo que tenemos junto con el senador Durresti de este tema, y él ha dicho que está por el apruebo, pero que tiene diferencia. Entonces, lo que nosotros hemos fijado como línea política es que vamos a aprobar y que si más adelante existe el consenso social y político para hacer cambios a la Constitución, habrán de hacerse. Los cambios tampoco se pueden hacer solo por voluntad de los políticos. Hay que tener una base social y un apoyo en la sociedad para poder transformar y hacer cambios. Así es que tenemos toda la tranquilidad de que vamos a aprobar la Constitución y vamos a tener esa nueva Constitución que Chile reclama hace tantos años. Apruebo sin vacilaciones. Entonces, es interesante lo que estás diciendo, Paulina. Me gustaría confrontar con lo que está diciendo el PPD, porque ellos están ahora con una nueva campaña, voy a leerla bien porque que se llama aprobar y mejorar. O sea, ellos lo que están diciendo es, vamos a aprobar, pero apenas más o menos llegue la Constitución nueva, vamos a cambiar todo. Porque son hartos los cambios que están proponiendo. Por ejemplo, Cámara, que ya no se llame Cámara de la Región y pasa a llamarse Senado de las Regiones, cambiándole o ampliándole las atribuciones y dejándola prácticamente como nuevamente el Senado. Que haya un sistema que asegure gobernabilidad. Dicen, no dudamos que el apruebo es el mejor camino. El nuevo texto no solo es superior al anterior, sino que además es más abierto a los perfeccionamientos que requerirá. Y ahí es donde hay como una paradoja, diría yo más bien, ¿no? Que es como, ya, vamos a aprobar,
pero no vamos a dejar que estos cambios sucedan y no vamos a saber qué pasa, sobre todo en el tema que tiene que ver con los gastos, que puedan proponer leyes que impliquen gastos, porque eso, al dejar, como quitarle esta atribución que ahora la Constitución le daría a los legisladores, finalmente los cambios sociales van a ser muy difíciles, Paulina. ¿Qué te parece esto que está proponiendo el PPD? Mira, yo no he tenido oportunidad de hablar con la presidenta del PPD porque ella está de viaje, y creo que como socialismo democrático tenemos que tratar de, digo socialismo democrático que es nuestra coalición, que es PS, PPD, Partido Liberal y Partido Radical. Tenemos que tratar de unificar un poco nuestro discurso para no confundir a la ciudadanía. Yo creo que siempre es posible mejorar las cosas. Pero hoy día estamos en un ambiente de confusión. Ustedes estaban hablando de las campañas que hay del terror, del miedo. A mí me recordaba lo que me contaba la abuelita de mi marido, que decía que en la UP a ella le habían dicho que no dijera que ella vivía sola en la casa porque le iban a meter mucha gente a vivir en su casa. Sí. ¿Ah? Entonces, en el fondo, la derecha es buena para meter miedo, es buena para intimidar, es buena para sembrar dudas y asustar. Entonces yo creo que nosotros como polo progresista tenemos que jugarnos por la opción del apruebo. Por supuesto se va a poder mejorar si hay cosas que no queden bien, que después se vea o se advierta que es necesario cambiar y hay un consenso para eso. ¿Por qué no se va a poder cambiar? Si ninguna norma queda escrita en piedra. Y de hecho la Constitución del 80, dentro de la clasificación de las constituciones, aquí soy latera porque yo fui profesora de esto por muchos años, se llama una Constitución pétrea. Pétrea porque viene de piedra, porque tú no la puedes cambiar. Y cuando tú tienes una Constitución pétrea, lo que ocurre es que explota la olla a presión, como ocurrió el 18 de octubre. Entonces, y yo creo que nadie quiere que volvamos a tener estallidos sociales, porque lo que debemos hacer son normas que se vayan adecuando a la realidad social, y no al revés, que la realidad social se tenga que adecuar a una constitución pétrea. Por lo tanto, yo era contraria al quórum de los 2/3 por este motivo. Hoy día el quórum se ha fijado en 4/7, y además el agregado que tiene que tener referéndum social en algunos casos. O sea, no va a bastar con los 4/7 para modificar ciertas normas. Entonces, yo no haría un punto de aprobar para reformar, aprobar para mejorar, aprobar con distintos apellidos, porque siempre es posible mejorar las cosas. Entonces, sí creo que induce a confusión cuando tú empiezas a decir, mire, yo encuentro que esta chaqueta es buena, pero yo le cambiaría los botones, le cambiaría el ancho de la manga, le cambiaría el largo. Bueno, al final, ¿es buena o es mala? Porque si le voy a cambiar tantas cosas, no queda claridad. Entonces, creo que hoy día no tenemos posibilidad de tener medias tintas. El progresismo tiene que estar todo atrás de la nueva Constitución. Y eso es lo que yo le voy a plantear a mis socios de coalición, porque con matices más o matices menos, tenemos que embarcarnos todos y salir a trabajar por el apruebo. Muy de acuerdo, porque en realidad si uno dice esto de que la única razón para aprobar es porque después uno va a cambiar, entonces la respuesta de la senadora Rincón y la respuesta de Matías Walker, el diputado, es entonces bajemos el quórum a 4/7 y podemos cambiar esta constitución. Claro. Actual. Y no, es porque esta es mucho peor que la nueva. Y eso hay que defender eso. Y cuando es una constitución que habla de agua como bien nacional de uso público, cuando una constitución que protege el medio ambiente con bienes comunes naturales, cuando una constitución que establece una democratización del país con participación ciudadana, decir que no, esto es solamente para cambiar, es una mala forma de hacer campaña, claramente. Pero esa sensación que da es que dentro de la coalición socialismo democrático hay como poco entusiasmo con la nueva constitución. Eso es la sensación que se da desde afuera. Por eso lo digo, que creo que es importante que nosotros tengamos una sola voz. No digo una campaña única ni el comando único, porque esas son definiciones operativas. Aquí la definición es política. Si uno está de este lado de la historia o del otro lado de la historia, punto.
nosotros como socialistas tenemos muy claro de qué lado queremos estar. Queremos estar del lado de las transformaciones, queremos estar del lado de las posibilidades de cambio social, de igualdad, de tener derechos, que es lo que hemos dicho, y que, por supuesto, se puedan perfeccionar normas, si estamos de acuerdo con una cosa, con otra, más adelante se verá, pero no creo que sea el momento de confundir más a la ciudadanía. Ya está suficientemente confusa y no confusa accidentalmente. Aquí hay confusión porque día a día se siembran campañas para confundir a la gente, para decirle que le van a quitar la casa, el agua, que no van a poder ir al colegio subvencionado. O sea, siembran mentiras. Y por lo tanto, nosotros tenemos que salir a luchar contra mentiras, a decirle a la gente, usted va a poder seguir mandando a su hijo al colegio que usted quiera. A usted no le van a quitar su casa. Si es un parcelero, no le van a quitar el agua. ¿Ah? Esas son las cosas que tenemos que explicarlas, pero que hay que ir boca a boca, porque la verdad es que las redes sociales y hay una concertación de medios que están instalando ideas a propósito. Entonces no tenemos que ser ingenuos. Absolutamente. Qué bueno que lo digas así, sin vacilaciones. Denise F. dice, Paulina, felicitaciones. No más socios listos, que queden los socialistas. Sí, que la gente tiene harto como... Leonardo Castillo dice, viva Allende, apruebo. Y Giselle Morales dice, recuperar los principios que impulsaron a luchar por Chile del Salvador Allende. Entonces Marcia Ripe dice, existen figuras del PS que quieren seguir con el Senado. Paulina Bodanovich también estará con esa postura, creo que ya quedó claro, Paulina, pero lo puedes decir claramente. ¿Estás con que siga el Senado o te gusta esta nueva Cámara de las Regiones? Mira, yo en su momento comenté lo del Senado, no me parecía que la Cámara de las Regiones, como se planteó originalmente, que decía que existiría una Cámara de las Regiones cuyas funciones las establecería la ley. Esa era la norma que creó la Cámara de las Regiones originalmente. Tú no puedes dejarle entregado toda la ley, tiene que quedar un contenido mínimo en la Constitución. Por lo tanto, yo no era partidaria de esa forma de establecer una Cámara de las Regiones sin funciones, porque en definitiva la ley podría no haberse dictado nunca y existiría un organismo que no existiría, inútil, digamos, que no tendría Ahí sí ninguna que sería función. letra muerta, digamos. Por eso, entonces, Claro. claro, es una disquisición jurídica, no política, ¿me entiendes? Ahora, políticamente tampoco creo que el hecho de tener una Cámara que no tiene suficientes funciones con un régimen presidencial, que es el que se mantuvo, puede traer problemas. Pero si trae problemas, se corregirán. Yo no voy a hacer una cuestión de esto porque creo que el órgano soberano que Chile eligió, que es la Convención Constitucional, donde déjenme decirles también que nuestros constituyentes socialistas, el colectivo, ha hecho una tremenda pega. Ayer estuve aquí con varios de ellos en mi oficina, con César Valenzuela, con el Max Hurtado de Atacama, con Ricardo Montero de la región del Maule, con Pedro Muñoz del sur de Chile. Entonces creo que es súper importante destacar la labor que ellos han hecho porque han tenido una labor compleja, que es instalar temas o resistirse a ciertas formas de trabajo y que han puesto, creo yo, la razonabilidad. ¿Ah? Entonces, para no irme por la rama, yo estoy con el proyecto de constitución como está hoy día. Si más adelante se reforma porque hay consenso social, porque aquí no es que los diputados o los senadores se puedan poner de acuerdo y sacar normas si no hay un consenso social. Por lo mismo que hablábamos antes, una cosa es el cambio legal, el cambio constitucional y otro es la educación cultural. Las normas jurídicas empujan cambios. Cuando la presidenta Bachelet propuso, por ejemplo, o impulsó el proyecto de identidad de género, distintos proyectos de matrimonio homosexual en su momento. Mira, ahí está mi compañera Karina, Sí. la alcaldesa. ¿Ah? Entonces, bueno, la ley, tú puedes empujar cambios, pero también esos cambios los empujas cuando hay un sustento social. No se pueden empujar cambios que nadie quiere que ocurran. Bueno, eso es un debate filosófico interesante. Es que definitiva, hay dos formas de cambiar leyes. Una cosa es que hay una tremenda presión social porque la gente cambió de posición
y entonces la ley va a ratificar lo que existe en el corazón del pueblo, digamos. Pero otra cosa que ocurre es que la ley se pone en práctica y eso cambia la actitud de la gente. Pienso en eso mucho con las leyes así de la liberalización de actitudes frente a la homosexualidad, por ejemplo, que a veces es el cambio de la ley que cambia conciencias. Entonces siempre hay una mezcla. Y eso va a ser interesante en los años que vienen, por lo que empezamos la entrevista, hablando del cambio cultural. Porque ahí toca al Congreso propiamente tal, los parlamentarios, ir poniendo en práctica la nueva Constitución. Entonces, para el Partido Socialista, que usted como es presidenta, va a entrar el punto de cómo vamos a poner carne, cómo vamos a implementar en la práctica este nuevo documento. Y por eso hay una preocupación, porque entra acá, ¿cómo van a expresar la diversidad de opiniones? Porque sabemos que hay posiciones que son bastante menos proclives a los cambios y hay posiciones mucho más a favor de los cambios dentro del mismo partido. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Muchas veces la posición de los senadores, por ejemplo, ha sido muy distinto que la posición de las bases del mismo partido e incluso de los mismos diputados y diputadas. Entonces, como presidenta va a tener que, de cierta forma, ordenar una bolsa de gatos, ¿no? No, no, yo no veo mi partido como eso, sino que veo que hay distintas opiniones, como es la vida misma, que siempre tenemos que conversar y poder tratar de buscar consenso y también respetarnos en las diferencias. Creo que las formas son muy importantes. Uno puede disentir, pero también tenemos que respetarnos. No necesariamente vamos a estar todos de acuerdo en todo, pero hay formas y hay que respetarse. Respecto de la Constitución y de los cambios que vienen en Chile, yo creo que es muy importante el diálogo político y social que vamos a tener que tener, y por eso destaco mucho lo del respeto, porque cuando gane la nueva Constitución, como es mi esperanza, y en lo que voy a poner todos mis esfuerzos, no solamente estoy encomendada a todos los santos, sino que voy a dejar las patitas en la calle, como todos me conocen, lo voy a hacer por todo Chile. Pero creo que también tenemos que pensar en lo que va a venir después, que hay que reformar muchísimas leyes, y esas leyes las va a reformar el actual Congreso, algunas de ellas. Por lo tanto, si no tenemos un consenso social y una conversación y un diálogo fructífero, esas conversaciones no van a llevar a puerto, no vamos a tener las modificaciones legales en el tiempo que se requieran. Entonces, creo que desde ya tenemos que ir construyendo un clima mucho más amistoso de diálogo, porque si no va a ser muy difícil poder hacer los cambios porque tenemos mucha resistencia. Aquí no estamos en un escenario fácil porque la derecha se va a resistir, va a hacer todo lo posible porque estos cambios no ocurran. Y por lo tanto, si no hay unidad de parte del progresismo, no vamos a lograr los cambios. Paulina, ya para cerrar, ¿conversó con la Soa Bachelet o no? Que llegó, llegó a Chile, van a salir a hacer campaña juntas, ¿cómo? Yo no sé cuándo va a llegar la presidenta, sí estoy muy contenta de que haya tomado la decisión de volver, sé que para ella era un largo anhelo estar con su familia acá, y creo que siempre ella es un aporte porque tiene una visión de sociedad muy, muy clara, que en su momento propició un cambio constituyente, por lo tanto, y una visión transformadora en sus dos gobiernos. Recordemos que la pensión básica solidaria la instaló ella en su primer gobierno, que hizo cambios importantes justamente en las materias que estábamos hablando de derechos civiles, de los derechos de las disidencias, etcétera. Y por lo tanto, la visión de ella creo que siendo muy anticipada a los tiempos que corren hoy, es muy necesaria también en Chile para apoyar no solo el momento de la nueva Constitución, sino lo que viene más adelante. Así es que creo que siempre va a ser bienvenida, y yo muy contenta de poder recibirla acá en Chile como presidenta del partido del cual ella es militante. Muy bien. Paulina Bodanovich, la nueva presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Vi que se va a integrar Karina, mi Karina compañera Delfino, sí. Delfino, sí, nuestra alcaldesa de Quinta Normal, y felicitarla porque ella hace un gran trabajo en su comuna, en terreno, la día noche en redes sociales, que está
luchando contra los microbasurales, es una tremenda mujer, así que todo mi cariño y felicitaciones para ella. Muchas Y gracias, muchas gracias Paulina. por la invitación. Que esté Éxito. muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estaba Paulina Bodanovich, entonces la nueva presidenta del Partido Socialista. Y nos vamos de inmediato con